Buenas tardes, mi nombre es Walter Torres, soy estudiante de Ingeniería Industrial del sexto semestre de la Universidad de Boyacá. El día de hoy les voy a explicar dualidad de análisis de sensibilidad en la programación lineal. Les voy a explicar un concepto de dualidad, el cual dice que el dual es un problema de programación lineal que se obtiene matemáticamente en un modelo primal de programación lineal dado. Resulta en buscar relaciones que permitan obtener información adicional de un problema de optimización general. Esto en programación lineal nos conduce a relación primal-dual. Los problemas dual y primal están relacionados a tal grado que la solución simple es óptima de cualquiera de los dos problemas conduce a la forma automática de la solución óptima del otro. Para ello debemos tener en cuenta la siguiente tabla donde tenemos unas fórmulas de primal y dual. Para ello les voy a explicar la relación que existe entre primal y dual. Y nos dice que el problema dual tiene tantas variables como restricciones tiene el problema primal. Los coeficientes de la función objetiva del problema dual son términos independientes de restricciones o RHS del problema primal. Los términos independientes de las restricciones o RHS del dual son los coeficientes de la función objetivo del problema primal. Y la matriz de coeficientes técnicos del problema dual es la traspuesta de la matriz técnica del problema primal. Por último, nos dice que el sentido de las desigualdades de las restricciones del problema dual y de signos de las variables del mismo problema depende de la forma de que tenga un signo de las variables del problema primal y del sentido de las restricciones del mismo problema. Aquí tenemos un ejemplo de primal a dual, que ahorita en se les va a explicar un poco más claro el ejemplo. Posterior a esto, seguimos con el análisis de sensibilidad, que nos dice que el análisis de sensibilidad es un modelo de programación lineal que tiene por objetivo identificar el impacto que resulta en los resultados del problema original, luego de determinar variaciones en los parámetros, variables o restricciones del modelo, sin que esto pase por resolver el problema nuevamente. Lo podemos hacer por el método gráfico y método algebraico. El análisis de sensibilidad se divide en tres: cambios de los coeficientes de la función objetivo, cambios en los recursos RHS y cambios en los coeficientes de las restricciones. Para ello, ahí tenemos un poco más claro cuál es cuál. En la parte superior miramos coeficientes del objetivo, recursos RHS y coeficientes tecnológicos. Se identifican ahí con los colores. Para desarrollar estos ejercicios debemos tener unos pasos. Los siguientes pasos serían revisión del modelo, revisión de la tabla simple final, conversión a la forma apropiada, prueba de factibilidad, prueba de optimización y reoptimización. Y les voy a explicar la importancia de este modelo. Dice que es importante porque nos permite investigar el efecto que tendría la solución óptima proporcionada por el modelo simples en el hecho de que los parámetros datos de entrada tomaran otros valores posibles. Les voy a explicar en el Excel los ejemplos. Aquí tenemos el análisis de sensibilidad, donde tenemos unas variables de decisión de unidades de trenes y juguetes, camiones de juguetes y autos de juguetes. Nos dan un maximizar z, nos dan la función objetivo y sujeto a las siguientes restricciones. Esto lo hice por el método de Solver aquí en Excel, donde también nos arroja la tabla de informe de sensibilidad. Nos dice que en total tenemos una ganancia de 1350, arrojándonos en el informe de sensibilidad, donde nos dan las celdas de las variables y unas restricciones. También tenemos el ejercicio de dualidad, donde nos bota primal y dual. Nos dice que es minimizando 7x1 más x2. Y tenemos que mirar la tabla para desarrollar el ejercicio. Como aquí es minimizando, entonces minimizando, aquí miramos y sería maximizando W. Eso se puede cualquier letra. Los parámetros de las restricciones pasan a ser las variables de la función objetivo. Por último, tenemos que estas restricciones pasan
a la siguiente en una matriz traspuesta, donde miramos que los datos de la función objetivo van a ser los parámetros del dual. Muchas gracias. Eso es todo.